Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver este problema de integrales dobles, pero que tiene tres partes. Entonces vamos a resolver la primera parte que tiene como contexto inicial que estamos trabajando sobre una región plana que se llama D, donde tenemos una región circular porque tenemos la expresión x menos uno al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que uno con y mayor o igual que cero. Aquí voy a corregir solamente que quedó un poco feo el símbolo. Ahí quedó casi igual, pero mejor. Ya. Y me dicen que la integración es sobre la función de levantamiento y por un diferencial de área. Eso quiere decir de que no necesariamente es de y en dx, sino que podría ser de x en dy, dependiendo de la decisión que uno tome. Y también a veces influye de que en un orden de integración no lo vamos a poder integrar y tal vez sí lo podamos integrar en el otro orden, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es un pequeño bosquejo de la región D. Entonces, recordamos de que una circunferencia está centrada en este caso para el punto 1,0, que es un punto que no pertenece a la región circular, pero sí que en este caso va, perdón, sí, no pertenece a la frontera de la circunferencia, pero sí cuando nosotros tenemos una circunferencia menor o igual que un cierto radio, el centro sí va a formar parte de esa región circular. Entonces, ponemos aquí el centro, entonces como tiene radio mayor 1, aquí ponemos un uno acá, un uno acá y un uno acá. Por lo tanto, si unimos esos cuatro puntos de referencia haciendo una circunferencia, vamos a tener la relación x menos uno al cuadrado más y al cuadrado igual a uno. Y como me dicen que es menor o igual que uno, quiere decirte que la frontera forma parte de la región y además tenemos que definir de que solamente es válido para los i mayores o iguales que el cero. Por lo tanto, acá vamos a poner el i igual a cero y eso quiere decir que mi región D es la zona achurada del semicírculo con la parte positiva del i. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos dibujada la región D, tenemos que elegir nuestro orden de integración. Podemos integrarla con respecto a y primero y después con respecto a x o al revés. Pero me doy cuenta de que si yo integro con respecto a x, el y pasa a ser una constante, por lo tanto saldría de la integral, pero tendríamos un denominador de la forma 4 más x cuadrado más y cuadrado al cuadrado y no lo podríamos integrar directamente. O al menos va a ser bastante difícil integrarlo. En cambio, si lo integramos primero con respecto al i, vamos a ver de que tenemos, voy a volver a compartir. Entonces, lo que estaba diciendo era que cuando tenemos el i como variable de integración, podríamos multiplicar por un 2 acá arriba y un 2 abajo para balancear. Y entonces, al menos cuando integremos la primera vez con respecto a i, acá vamos a tener la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, esa es una pista que me dice que ese es el orden que me conviene hacer para simplificar un poco, sobre todo la primera integral, porque la primera integral es la más importante de las dos, ¿ya? Por lo tanto, cuando ya decidí de que el orden de integración va a ser y primero, tengo que entregar esta relación de la parte superior de la frontera de la circunferencia como el despeje de y en términos de x y no x en términos de y, que podría ser el otro caso. Y recordemos de que si hubiéramos despejado x en términos de y, tendríamos aquí una x, que le podríamos llamar x1, y en la parte de la izquierda tendríamos otro x2. Entonces sería entre x2 y x1, si fuera en el caso de las x. Como no lo vamos a hacer primero con respecto a la x, solamente hacemos la parte del y, que es despejar simplemente 1 menos x menos uno al cuadrado y sacando raíz cuadrada y manteniendo el signo positivo de la raíz cuadrada, porque recordamos de que la raíz cuadrada es positiva arriba y es negativa abajo. Pero como la parte de abajo de la circunferencia no la vamos a considerar, solamente vamos a tomar la parte de la raíz positiva. Entonces vamos a escribir la misma integral con el 1 medio de afuera, 2i por, y vamos a integrar primero con respecto a y después con respecto a x. Pero primero escribamos los límites de integración. Entonces, los límites de integración para el i, como ya dijimos, son desde el 0, que es la línea imaginaria que está en el eje, que no siempre
forma parte de los límites de integración, pero en este caso sí, por la frontera igual a cero, y la raíz cuadrada de 1 menos x menos 1 al cuadrado, y no desarrollemos ese binomio, no es necesario. Dejémoslo así por ahora. Y los límites de integración para el x van a ser dependiendo del punto que está acá, que es para el x, si aquí está el centro 1, 0 y tiene radio 1 en la frontera, este va a ser el 2 y este por supuesto, como toca con el origen, es el 0. Por lo tanto, los límites para el x van a ser desde el 0 hasta el 2. Entonces ahora voy a proceder a integrar y nos damos de que cambiamos el diferencial de área en cartesiana por de en de x, por lo que explicamos hace un rato. Entonces, ahora vamos a integrar con respecto a y. Entonces ya dijimos que teníamos un paréntesis al cuadrado abajo y arriba está su derivada. Por lo tanto, eso quiere decir de que en la integración se va a consumir el diferencial 2i de i. Aquí mantenemos el 0,2. Esto medio lo podemos dejar fuera o podemos ingresarlo. Y la primitiva de una función que está con el denominador al cuadrado, cuando lo integramos, me queda menos 1 dividido por el mismo paréntesis, pero elevado a 1 abajo. Entonces, como yo apareció un menos 1, aquí vamos a cambiar el orden de integración y vamos a decir de que esto es 1 solamente, dividido por 4 más x cuadrado más y cuadrado, y ahora no elevado al cuadrado, sino que elevado a 1, ¿ya? Porque estamos usando la fórmula de la potencia. Entonces, como teníamos i elevado a menos 2, ahora queda, bueno, otra letra, u elevado a menos 2, me queda u elevado a menos 1 dividido por menos 1. Eso es cambiar el signo, por lo tanto, para no cambiar el signo, yo cambio los límites de integración. Entonces, primero integro entre i igual a 0 y entre i igual a toda esa raíz cuadrada, ¿ya? Y el resultado de esto lo multiplico por dx. Notamos que como vamos a evaluar en un límite superior menos uno inferior, me van a quedar en el fondo dos integrales, las dos desde 0 a 2, las dos multiplicadas por un medio. Entonces, en el paso siguiente, voy a decir un medio, paréntesis, y la primera integral va a ser cuando evalúo el i en 0. Claramente aquí me va a quedar diferencial de x dividido por 4 más x cuadrado más 0 al cuadrado. Y eso simplemente 4 más x al cuadrado. ¿Ya? Esa es la primera integral. Y menos, la segunda integral va a ser cuando el y valga todo esto. Pero notamos de que nosotros tenemos y al cuadrado, no tenemos y. Entonces, no me interesa cuánto sea la raíz, sino que me interesa lo de adentro de la raíz, porque lo de adentro de la raíz, y cuadrado, va a ser igual a lo que está dentro de la raíz. Y ahora sí me conviene desarrollar ese binomio. Entonces, cuando desarrollo ese binomio, me queda 1 menos x menos 1 al cuadrado. Desarrollo el cuadrado cambiando el signo con el menos de afuera y me va a quedar 1 menos x cuadrado más 2x menos 1. Se van los 1 y me queda 2x menos x cuadrado, simplemente cambiando el orden para que se vea más estético, ¿ya? Por lo tanto, ahora va a quedar otra integral, que también es de 0 a 2, con un menos afuera. Recordemos que factorizamos por un medio, ¿ya? Y aquí me va a quedar 4 más x cuadrado más y cuadrado. Recordemos que y cuadrado es esto. Por lo tanto, me queda 4 más x cuadrado más 2x menos x cuadrado. Se van los x cuadrados. Entonces me queda simplemente 4 más 2x. Bueno, y ahora es un problema de integrales simples, ¿ya? Entonces, vemos que no son tan simples como podríamos haber querido, pero vamos a recordar de que hay una expresión que dice que, o mejor dicho, una fórmula que la pueden verificar, que dice que si yo tengo la integral de a cuadrado más x al cuadrado, no importa la letra, y arriba tengo un a, esto es simplemente arco tangente, o la inversa de la tangente, de x dividido por a, más una constante de integración que en realidad, cuando estamos haciendo integrales definidas, no importa tanto, ¿ya? Entonces, esa fórmula la voy a ocupar para la primera integral, pero noto de que yo necesito de nuevo multiplicar por 2 arriba y abajo, porque necesito que aparezca el 2, porque en mi caso a cuadrado es 4, por lo tanto a es 2, asumiendo de que a es positivo, por lo tanto va a salir un 2 afuera también. Entonces voy a dejar un
un medio afuera. Que lo podría haber escrito en rojo, pero se entiende la idea. Entonces con ese un medio y ese 2 balanceo y ya puedo ocupar la fórmula que puse aquí en rojo. Y para la segunda integral, noto que tengo que hacer exactamente lo mismo. Voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque esa es la derivada del denominador. Y voy a balancear con un medio afuera. Entonces ahora apareció un medio dentro del paréntesis del un medio. Por lo tanto, esto lo puedo sacar como un cuarto, factorizando por ese un medio por un medio. Y aquí me va a quedar la primitiva, ya dijimos que es arco tangente, o una primitiva, mejor dicho, de x dividido por 2, evaluado entre 2 y 0. Menos, dentro del paréntesis del un cuarto, la primitiva de esta va a ser simplemente logaritmo natural de 4 más 2x. Yo sé que la gente se la suele aprender con valor absoluto, pero lo importante es que en el dominio que estamos trabajando, que es de 0 a 2, el 4 más 2x es siempre positivo. Por lo tanto, el valor absoluto se puede obviar. ¿Ya? Para el arco tangente, cuando evaluamos en 2, me va a quedar 2 dividido por 2, que es 1. El arco tangente de 1, como estamos pensando que es el dominio usual del arco tangente, que es desde el menos pi sobre 2 al pi sobre 2, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, el único valor que hace que la tangente sea 1 es el pi sobre 4, ¿ya? Por lo tanto, aquí me va a quedar un cuarto pi sobre 4 menos, cuando evalúo en 0, arco tangente de 0 es 0 porque tangente de 0 también es 0. Por lo tanto, aquí vamos a colocar menos 0. Esa es la primera integral. Y la segunda integral tiene signo negativo por el menos que está ahí. Y cuando la evaluamos en el 2, me va a quedar logaritmo de 4 más 2 por 2, que es 4 también. 4 más 4 es 8. Y cuando hago la resta, me va a quedar logaritmo de 4 más 0, que es logaritmo de 4. Pero por propiedades de logaritmo de 8 menos logaritmo de 4 es simplemente logaritmo de 8 dividido por 4, que es logaritmo de 2. Por lo tanto, acá voy a omitir el 0, porque restar 0 en realidad no aporta nada, y le voy a restar simplemente el logaritmo de 2. Y con eso respondimos la primera parte de la pregunta. Entonces ahora voy a pausar el video y voy a escribir el resultado de esta integral porque lo vamos a necesitar en los pasos siguientes. Ya, entonces, para la segunda pregunta, la parte B, aquí me guardé el resultado de la parte A porque lo vamos a necesitar. Y me dice que la segunda pregunta es una integral, ahora no una integral como la que hicimos recién, sino que es una integral de línea, donde tenemos un campo vectorial de la forma x menos 1 dividido por 4 más x cuadrado más y cuadrado, coma, y dividido por 4 más x cuadrado más y cuadrado. El mismo denominador, pero no es el mismo denominador de la parte A, entonces cuidado con eso. Y me dicen que C, que es la integral, la trayectoria que tenemos que seguir, es un segmento recto desde el punto 0,0, o sea, desde el origen, hasta el punto 2,0. ¿Ya? Entonces recordemos de que una integral de línea depende del punto inicial y el final, pero también de la trayectoria si es que el campo no es conservativo. Vamos a asumir que el campo no es conservativo. De hecho, no lo es. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar una parametrización lo más simple posible, ¿ya? Que vaya desde el punto 0,0 al punto 2,0, ¿ya? Entonces, lo más sencillo es mantener el 0 para el i, porque vemos que no cambia el i, y el x lo vamos a hacer variar con un parámetro t. Podríamos haber ocupado la misma variable, pero en general se ocupa una variable distinta para no confundirnos, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que definir es el dominio de esta paramétrica, ¿ya? Le voy a dar del 0 al 2 porque me interesa que el punto inicial sea el 0, 0, cuando el t vale 0, y el punto final sea cuando t vale 2, que es 2,0. Claramente esa es la parametrización digo, más sencilla. Entonces lo que voy a hacer es calcular la derivada de la paramétrica, y en este caso me va a dar 1, que es la derivada de t con respecto a t, y 0, que es la derivada de 0 con respecto a t o con respecto a cualquier variable es 0. ¿Ya? Esto es lo mismo que decir que de x es igual a de teta, a de t, perdón, y que de y es igual a 0.
Eso quiere decir de que la coordenada X cambia en la misma proporción que lo que cambia T, y la coordenada Y no cambia. ¿Por qué? Porque estamos fijos en la coordenada Y, no nos movemos, siempre está en cero. En cambio, el X se mueve entre 0 y 2, dependiendo de la paramétrica que definimos, que es una paramétrica que tiene pendiente 1. Por lo tanto, si nosotros definimos esa paramétrica, el cambio de X con respecto a T es de X igual a dt, ¿ya? Entonces, eso es por qué lo hago notar. Porque hay gente que aplica la definición de la integral de línea y no entiende que está relacionado con el cambio de una coordenada y el cambio de la otra coordenada, ¿ya? Entonces, eso quiere decir de que la parte de la componente y, que es el de y multiplicado por una expresión de x e y, yo ya sé que esa parte es cero porque ya dije que el de y no cambia, ¿ya? Pero si ustedes aplican la definición directamente, van a llegar a una expresión de x que va a depender de t, con una coordenada, con la primera coordenada y la segunda coordenada, y eso producto punto, el vector 1, 0. Y eso quiere decir de que también va a anular la parte que depende de y, ¿ya? Pero yo puedo darme cuenta de que en realidad la parte que depende de y, yo ya sé que es cero porque estoy constante en la coordenada y, ¿ya? Pero si lo hacen por la definición completa, van a llegar a lo mismo. Entonces, ahora voy a escribirlo en formato integral normal. Cuando yo hago la integral de línea, lo que hago es decir f evaluado en r de t. Pero yo ya sé que f en r de t va a quedar con una expresión de dos componentes, de un vector de dos dimensiones, pero yo sé que finalmente me voy a quedar con la primera parte solamente por lo que expliqué hace un rato. Entonces voy a hacer solamente la parte de la primera componente del campo, y esto es la parte del dx. Entonces esto es la integral entre 0 y 2. ¿Por qué? Porque ese es el dominio de t para mi paramétrica. Y ahora lo que hago es cambiar los x por t, o sea, aquí me queda t menos 1. El dx lo cambio por dt, por lo que explicamos acá. El 4 sigue siendo 4. El x cuadrado es t cuadrado y el y cuadrado es simplemente 0 al cuadrado. Y hay gente que se confunde con esto y dice, ¿por qué no consideraste la segunda parte? Es que si la considero, me va a quedar como un vector que producto punto 1, 0, me voy a quedar con esta parte simplemente. Entonces me ahorré el paso porque ya entiendo de que en realidad cuando tenga una, una trayectoria que no varíe en la componente y, quiere decir de que la parte que está multiplicada por la componente y ya sé que es cero y solamente considero la otra. Y ahora tengo que definir cómo voy a integrar esta integral a la que llegué. Entonces, lo que voy a hacer es primero separar en dos integrales. Primero una con t y la otra con un menos, con un 1 por dt. Y ahora podemos entender por qué el ejercicio es la parte 2 de un mismo ejercicio, porque estas integrales se parecen mucho a las integrales de la parte uno. Su origen es distinto, pero en el fondo son lo mismo. Solamente, bueno, cambian un poco las operatorias, pero voy a multiplicar aquí por 2 y por un medio, porque son las mismas integrales que hice cuando integré la segunda parte del ejercicio uno, ¿ya? No vamos a comentar todavía qué significa esto, pero va a servir para la parte C. Entonces, como ya les expliqué el truco, aquí voy a factorizar por un medio. Esto va a ser la integral, perdón, la arcotangente de t dividido por 2 entre 2 y 0. Ah, perdón, lo hice en el orden equivocado. Esa es para la segunda. La primera va a ser logaritmo natural, ahora sí, de 4 más t cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo una expresión abajo y arriba tengo su derivada. De ahí es la raíz del truco, ¿ya? No es exactamente la misma integral de la parte A, pero se parecen mucho. Y la otra parte es la que yo dije, arco tangente de t dividido por 2. Y esta también la voy a integrar entre 2 y 0. ¿Ya? Aquí me voy a saltar algunos pasos, igual como hice antes, y voy a decir de que esto es un medio. Aquí voy a evaluar, y esto, después de las propiedades del logaritmo, me va a quedar logaritmo de 2 menos, y voy a borrar un poco para que me quepa el espacio,
menos pi sobre 4. ¿Ya? Y con eso tengo respondida la pregunta B. ¿Ya? Y ahora solamente un comentario. Vamos a llamarle a toda la expresión de la parte A, le vamos a llamar A. ¿Ya? Le vamos a poner un nombre porque para no escribir siempre la misma expresión, y vamos a decir de que la parte B, que es la integral de C, el campo vectorial, que aquí vamos a escribirlo como simplemente como f de R, donde f es el campo vectorial, para no escribir tanto, vamos a decir que su resultado es, lo vamos a colocar en rojo, es el doble del valor de A, pero cambiándole el signo. O sea, vale menos 2A, donde A es la respuesta de la parte A. Entonces, en la parte A, su resultado es una z constante A, y en la parte B, el resultado de esa integral de línea es el mismo número, pero multiplicado por menos 2. ¿Ya? Y eso nos va a permitir responder la parte 3. Entonces, ahora voy a pausar el video y vamos a hacer la parte 3. Ya, entonces, la parte C es la misma el mismo campo vectorial, pero ahora con una trayectoria distinta que es C2, que C2 corresponde al segmento semicircular de x-1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. No es lo mismo que tenemos en la parte A, porque en la parte A teníamos una región circular y ahora tenemos una frontera semicircular para y mayor o igual que 0, igual que la parte 1. Entonces, este es un segmento curvilíneo que va desde el punto 2,0 hasta el origen, ¿ya? Entonces recordemos de que nosotros trabajamos con una circunferencia en la parte 1, pero con la región circular. Y ahora lo que estamos haciendo es, aquí tenemos el punto 2,0 y que va desde el 2,0 hasta el origen. No lo dijimos, pero en la parte B lo que hicimos fue hacer esta trayectoria en verde. Por lo tanto, esa trayectoria en verde, en sentido de izquierda a derecha, esa es C, y la de arriba es C2. ¿Ya? Entonces, el enunciado del problema dice que calculemos esa integral de línea, pero no directamente, sino que lo hagamos ocupando el teorema de Green. ¿Ya? Entonces, esa es la pista que nos da el problema. Entonces, nos damos cuenta de dos cosas. La primera es que como el campo es el mismo de la parte B que de la parte C, yo podría decir de que la integral, vamos a escribir simplemente f, para no escribir tanto, la integral de línea de f, de R, de C, más la integral de línea de C2, que es la que me preguntan ahora, se puede también resumir como la integral de línea de la unión de ambos segmentos. ¿Ya? Y cuando es la unión de ambos segmentos, yo puedo decir que es una trayectoria cerrada porque su origen es el mismo que el fin. O sea, parto en el origen con C y después hago la semicircunferencia y vuelvo al origen. Por lo tanto, es una trayectoria cerrada. Cuando es una trayectoria cerrada, esto se puede escribir como la integral doble de una cierta región, y aquí lo que tenemos que aplicar es, ya no es el campo vectorial, sino que es, ocupando el teorema de Green, es la derivada parcial con respecto a x de la segunda componente del campo, o sea, de y dividido por 4, así, 4 más x cuadrado más y cuadrado, o sea, la derivada parcial de esa parte del campo, que es la parte que depende de la segunda componente, menos, que vamos a borrar el i mayor o igual a 0 para que no me estorbe, lo vamos a colocar acá, menos la derivada parcial con respecto a i de la primera componente del campo, que es x menos 1, ¿ya? Esto se conoce como el rotacional, pero en general uno no habla del rotacional cuando está hablando en geometría plana, ¿ya? Se lo aprende simplemente como la derivada parcial con respecto a x de la segunda componente del campo, menos la derivada con respecto a y de la primera componente del campo. Y aquí vamos a borrar un poco el gráfico para una parte del gráfico para que no estorbe. Y todo esto tiene que ser integrado según el área. ¿Y de qué? Es de la región que envuelve la curva C unión la curva C2, que es la misma región D de la parte A. ¿Ya? Entonces, como es la misma región D de la parte A,
vamos a probablemente ocupar las mismas técnicas de integración, porque ya conocemos los límites de integración, pero tenemos que calcular su función de levantamiento, que va a ser derivar parcialmente la segunda componente, perdón, menos la derivada parcial con respecto a y de la primera componente del campo. Entonces, esta parte, C, ya la calculé en la parte B, es igual a menos 2A. Esta no la conozco, ¿ya? Entonces aquí, esta le voy a poner X. ¿Ya? Y a esta tampoco la conozco. Entonces voy a esperar a ver a cuánto da esa integral doble para ver si eso ya está resuelto en alguna de las partes previas del problema. Entonces voy a calcular, voy a decir de que esto es menos 2A más X, y esto se transforma en una ecuación, ¿ya? Entonces acá voy a colocar igual la integral doble de, bueno, voy a mantener el D, porque tal vez no sea necesario calcular los límites de integración. Entonces, lo importante es calcular bien las derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial con respecto a x de un cociente, en realidad lo podríamos ver como una potencia, porque vemos que el numerador no depende de x. Me refiero al primer paréntesis. Entonces, yo tengo una potencia abajo elevado a la potencia 1, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo lo derivo, me va a quedar el mismo y, pero con un signo negativo. ¿Por qué? Porque multiplicamos por menos 1, que es la potencia, mantenemos el denominador, pero ahora lo elevamos a x cuadrado. O sea, perdón, lo elevamos al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos ocupando la derivada de una potencia elevada a menos 1. Pero esto tiene que estar multiplicado por la derivada interna del paréntesis, pero con respecto a x. Y la derivada interna del paréntesis con respecto a x es simplemente 2x, porque la derivada con respecto a x del 4 es 0, y la derivada del y cuadrado con respecto a x también es 0, porque está asumiendo de que tanto x e y son variables independientes entre sí. ¿Ya? Abro paréntesis, porque tengo que hacer una resta, y aquí voy a hacer la misma lógica, entonces tengo un menos, y aquí tengo x menos 1, pero como aplico la misma propiedad, porque el x menos 1 no depende de y, cambia el signo por la potencia, porque la potencia también está elevada a menos 1. Me refiero al 4 más x cuadrado más y cuadrado, que está elevado a menos 1. Entonces te pasa de menos a más. Y esto se multiplica por la derivada interna con respecto a y, que es simplemente 2y, y se mantiene el mismo denominador, pero ahora también, al igual que en la parte del x, acá me faltó escribir mejor esto. Ahí sí. También se eleva al cuadrado, ¿ya? Como tengo el denominador común en una parte y en la otra, puedo hacer la suma. Entonces, aquí me va a quedar menos 2xy, que es lo que tengo en el primer denominador, más x por 2x, más 2xy, por lo tanto los xy se van, y me va a quedar menos 2y, entonces voy a escribir una sola cosa, pero se cancela una parte de la expresión, entonces me queda simplemente la integral doble sobre d de menos 2i diferencial de área dividido por 4 más x cuadrado más y cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Ya. Y por eso era importante resolver este problema paso a paso. Esa integral doble es lo mismo que decir menos dos veces la integral doble de y diferencial de área dividido por 4 más x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y como es la misma región de integración, este resultado ya lo calculé. Este resultado era la parte A. Ese resultado es A. Y como está multiplicado por menos 2, todo esto lo puedo cambiar por menos 2A. ¿Ya? Por lo tanto, tengo una ecuación que dice que menos 2A más X es igual, tiene que ser igual a menos 2A. Y si yo resuelvo ahora para X tiene que ser 0. Por lo tanto, yo ya sé, sin hacer ninguna integral de línea, solamente aplicar conceptos del teorema de Green, que esta integral de línea es 0. Esa integral de línea es 0 no porque el campo sea conservativo, no por ningún motivo de ese. De hecho, ese campo no es conservativo.
solamente decimos que ese campo en esa trayectoria es cero por una casualidad del problema, porque probablemente cuando nosotros llevamos la partícula desde la primera parte de la circunferencia, nos va a dar un número y después esa parte que tengo que llevarla al origen se va a anular con la primera parte. O sea, no necesariamente quiere decir de que cuando tengo una integral de línea y me da cero, se comparte la pantalla, pero no importa, no porque una integral de línea me dé cero, quiere decir de que el campo sea conservativo. De hecho, esa integral de línea no tiene comienzo igual a término. Por lo tanto, puede ser cero independiente de que el campo sea conservativo o no. Entonces, bueno, voy a volver a compartir la pantalla para terminar el video. Y solamente para hacer un pequeño resumen de todo lo que hicimos, ¿ya? Entonces, la primera parte, lo primero que hicimos fue hacer una integral doble con una función de levantamiento dada, ¿ya? Y lo resolvimos mediante encontrar los límites de integración y aplicamos fórmulas de integración, ¿ya? Eso lo hicimos para responder la parte A. Después nos preguntaban una integral de línea con un campo vectorial que tenía en alguna apariencia semejanza con la función de levantamiento del problema A, pero no tiene nada que ver. Son conceptos totalmente distintos. Puede ser que estén relacionados justamente porque el ejercicio está hecho para que apliquemos los conocimientos y los relacionemos. Y la parte C, la gracia del problema, era que teníamos que jugar el teorema de Green para poder resolver la integral de línea del campo C2 sin hacer cálculos, sino que simplemente aplicando teoremas. Entonces, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Tiene muchos conceptos, así que mírenlo con mucha calma. Suscríbanse al canal Natomáticas, yo soy Natolino y como siempre, muchas gracias por ver. Chao.